Bueno, lo que vemos aquí es relacionado con lo que está pasando en gran parte de Alemania, ciudades importantes como Berlín, con este tractorazo que se lo ha denominado, cuando muchas veces, Mari, decimos en la Argentina, bueno, qué lindo cómo se vive en Europa o demás cuestiones, y bueno, hay algunas cuestiones que a lo mejor la dejamos pasar por alto porque, bueno, hay protestas y son muy masivas en lo que tiene que ver con esta situación de agricultores en Alemania, ¿no? Bueno, me parece que en su momento los chalecos amarillos en Francia sí, de alguna manera vinieron a romper los con ese indignados mito. En España. Claro, pero con ese, porque es un mito realmente, una leyenda de que en Europa no pasan estas cosas, y sí, y conmociona, ¿no? Este tractorazo por el impacto de la imagen. Así es. Nos vamos a Berlín, una ciudad que es tan maravillosa que con solo pensar uno flipa, dirían los españoles, 1 grado bajo cero en esta jornada. Y algunos datos. La inflación en Alemania fue del 5,9% en 2023, el interanual. Acá tenemos el 211, sí, como para tener alguna situación. Alemania lo gobierna el canciller Scholz, que es parte de una coalición que le llaman semáforo, rojo de la socialdemocracia, amarillo de los liberales y verde de Grün, del partido verde alemán, los ecologistas y demás. Y bueno, vamos a saludar a alguien que está allí, conoce mucho esta situación, es Ignacio Rubio Pérez, es español, la verdad que es un gusto extraordinario escucharte, Ignacio, que tiene, para que le guste la política alemana, el podcast Inteligencia Alemana, que lo pueden encontrar en Spotify, que es brillante. Inteligencia alemana, por todo lo apuntado, que tiene. Sí, apuntado. Querido Ignacio, ¿cómo estás? Buenas, frescas mañanas, no, tardes para ti, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días por allí. Y sí, frescas, hoy estamos con menos de 3 grados bajo cero, una cosa así. Qué frío. Sí, frío. Acá estamos con calor y con muchos mosquitos. Bueno, te decíamos un poco de introducción al tema, querido Ignacio, lo que está pasando hoy en Berlín. De hecho, has hecho ahí en X un hilo muy interesante donde se puede explicar o entender un poco de qué se trata, ¿no? Estos tractorazos y demás cuestiones de los agricultores. Sí, la verdad es que en las últimas semanas se han ido desarrollando lo que son diferentes medidas, ¿no?, por parte de los agricultores alemanes, también de empresas de transporte, y todo se debe a los programas de recortes financieros que se están desarrollando por parte del gobierno federal, que se van a reducir lo que son subvenciones a lo que son combustibles, también a la adquisición de nueva maquinaria, etcétera, y esto pues ha causado gran indignación, sobre todo en lo que es el campo alemán, que lleva una década pues bastante floja, la verdad. ¿A colación de qué la quita de subsidios? ¿Por qué estas medidas? Básicamente porque ahora, después de lo que es la pandemia, que se habían desarrollado lo que son políticas expansivas de tema económico, se había hecho muchísima inversión por parte de Alemania, también en otros países de la Unión Europea. Ahora se ha decidido parar este gasto tan masivo que se había realizado anteriormente, y entonces se han buscado diferentes partes en las que se pueden reducir costes. También como consecuencia, bueno, como podéis imaginar aquí, lo que es el coste energético derivado de la guerra de Ucrania también ha tenido una gran influencia, y entonces el gobierno federal lo que está buscando es ver dónde puede recortar dinero para, pues bueno, tener unas cuentas saneadas, porque aquí siempre se ha buscado seguir el denominado cero negro, que es decir, el balance entre ingresos y gastos. Y por ello pues se han puesto en marcha los agricultores, que para ellos es una pérdida de financiación muy grande. Bueno, lo que en Argentina llamamos déficit cero. Claro, el famoso déficit cero que quiere el presidente Milei. Te pregunto, Ignacio, por la imagen de Scholz, del canciller, porque es cierto que cualquiera que hubiese llegado tras Merkel lo hubiera tenido difícil, pero ¿cómo está hoy la imagen del propio Olaf Scholz en este sentido? Pues la imagen del canciller Olaf Scholz está en mínimos históricos en lo que llevamos de legislatura. Llevamos 2 años y medio, 3 años prácticamente de gobierno de semáforo, como bien habías indicado, Javier, al principio, y no solo ha afectado a lo que es a Olaf Scholz, sino también a sus socios de gobierno, principalmente a lo que son los verdes, los ecologistas, que eran los que habían tomado un mayor protagonismo en la coalición en comparación con los socialdemócratas, y los liberales, que es ese socio pequeño de la coalición, que incluso puede que en las próximas elecciones federales, si todo sigue como dicen las encuestas, pues puede que ya no tengan representación en el Parlamento, en el Bundestag de aquí. Bueno, ¿y este tractorazo ha tenido algún impacto? ¿El gobierno evalúa analizar la medida? ¿Cuál es el análisis que se hace después de la medida?
Pues antes de este tractorazo sí que incluso el gobierno ya había indicado que estaba abierto a lo que es la negociación, a hacer lo que es esta eliminación de subsidios pues un poco más gradual. Sí, sigue habiendo conversaciones, pero la clave que hay aquí detrás también no es que solo sea una cuestión de sectorial, por así decirlo. Hay determinados partidos políticos, sobre todo de la oposición y también de lo que es la extrema derecha aquí en Alemania, de Alternativa para Alemania, que están intentando utilizar estas protestas, pues como decimos en España, pues para arrimar el ascua a la sardina, ¿no? Es decir, para traérselo a su beneficio. Y entonces, si partimos de esta premisa, ¿no?, que algunos lo están intentando utilizar con este objetivo político, pues se hace más complicado desarrollar unas negociaciones que en realidad tendrían que ser más sectoriales, que tendrían que centrarse en ver cómo se puede hacer una transición ecológica para eliminar, por ejemplo, tractores de diésel o maquinaria que necesita lo que es diésel también, o para evaluar cuál es la situación actual del campo alemán, que bueno, pues no está siendo tan competitivo respecto a otros países de la Unión Europea como podría ser España. Claro. Hablas de oposición y te quiero preguntar por la situación de la democracia cristiana de la CDU en Baviera, que tiene el Markus Söder, le decimos uno de los principales referentes políticos. ¿En qué está la democracia cristiana hoy? Porque bueno, es el partido histórico, el partido de los Adenauer, de los Merkel, digo. ¿Cuál es un poco su rol? El rol está claramente que en estas protestas ellos también están del lado de los agricultores. Hay que recordar que todas estas protestas surgieron en primer lugar en Baviera, en lo que es la región natal de la CSU, es decir, uno de los partidos de lo que es la Unión Cristiano-Demócrata. Y a partir de ahí la CDU está viendo un poco, está siendo espectador de lo que está sucediendo. Sí que lógicamente pues quieren sacar rédito político de esta situación, y en la actualidad parece que esa estrategia está funcionando, porque todas las encuestas de los diferentes medios de comunicación e institutos sociológicos están indicando que son el partido que más apoyos recibiría en las próximas elecciones federales. Bien. Bueno, yo quiero consultarte, Ignacio, sobre el perfil productivo de Alemania. ¿Qué produce el campo alemán acá? En Argentina la economía gravita alrededor del campo. Ustedes tienen la producción destinada al consumo interno, tienen una participación en las exportaciones. ¿Nos querés contar un poquito cómo es ese perfil? Sí, a ver, el perfil económico de Alemania es diferente al argentino. En este caso, bueno, pues aquí lo que es el peso de la industria todavía sigue siendo muy fuerte, también el del sector servicios. El campo, lo que es el sector primario, sí que tiene algunas exportaciones dentro de la Unión Europea, pero no es un sector que sea tan fuerte como podría ser el campo argentino, claro, en este sentido. Entonces, lo que es la producción se destina no en su totalidad, pero gran parte a lo que es el consumo interno. Sí que es verdad que el campo alemán ha estado en los últimos años intentando desarrollar mucho lo que es la agricultura ecológica o biológica, como se le denomina en Alemania, para pues intentar diferenciarse, ¿no?, de otros competidores europeos que a lo mejor pues van más por la cantidad que por la calidad. Pero el campo alemán, en comparación con otros países de la Unión Europea, pues no tiene un peso tan grande en la economía nacional como si lo tiene en España o en Italia. ¿Y qué producen? Básicamente cereal, se produce mucho, también derivados de lo que es, bueno, pues la cerveza, etcétera, o sea, todo en ese sentido, patata, pero no hay una producción tan clara como podría ser en Argentina. Conocemos mucho el tema de la soja, ¿verdad? Claro. Aquí no hay una cosa que destaque en gran medida en comparación con las otras. Pues sobre todo porque, como digo, se destina mucho a lo que es el consumo interno. Al consumo interno, al mercado interno. Hablabas hace un ratito de AfD, de la que es la Alternative for Deutschland, la alternativa para Alemania, que es la extrema derecha, la derecha radical, como se le conoce, que tiene una cuestión muy particular, porque un poco retomó el hilo de lo que era Die Linke en su momento, el partido de la izquierda del este alemán, y que se ha impuesto, y tiene discursos muy xenófobos, muy difíciles, muy duros, y está creciendo. ¿Considerás que este crecimiento puede darse ya en las próximas elecciones, Ignacio, de manera exponencial, de que puedan formar alguna coalición de gobierno o estar ahí cerca?
A ver, en teoría no tendrían que tener grado de acción para llegar a gobernar o a formar coaliciones, porque el resto de formaciones políticas, desde los conservadores del antiguo partido de Angela Merkel, como los actuales que están en el gobierno, ninguno está dispuesto a coaligarse con ellos. Pero sí que mandan un mensaje claro, no solo de protesta, que ese era el mensaje que a lo mejor podría haber sido hace unos años, sino que también está planteando esos planteamientos xenófobos que está potenciando, están siendo apoyados por un gran número de personas. No sé si allí en Argentina os habéis hecho eco, pero hace unos días se descubrió que diferentes miembros de Alternativa para Alemania, junto con otros miembros de las nuevas derechas alemanas, pues estaban desarrollando una especie de seminario para estudiar la manera de desarrollar grandes deportaciones, no solo de extranjeros, sino incluso también de nacionales alemanes con un trasfondo migratorio, como se les denomina aquí, es decir, con padres o con abuelos que son de otros países. Entonces, el peligro que está desarrollándose aquí es que este tipo de discursos se está normalizando, está siendo también tomado por los partidos grandes, y al final pues lo que está sucediendo es que muchos puntos que a lo mejor hace 10 años hubieran sido tachados de locos, pues hoy en día puede que no lo sean tanto. Claro, como un resurgimiento. Consultarte qué expectativa genera lo de Davos, ¿se sigue de cerca en Alemania? Uno supone que sí. ¿Ha tenido repercusión la llegada del presidente Javier Milei? ¿Genera alguna inquietud? ¿Cómo lo analizás vos desde allá? Pues en realidad en Alemania está en este momento un poquito ensimismada en sí misma, es decir, no está prestando tanta atención a lo que es el panorama internacional. Sí que es verdad que Davos, por supuesto, se sigue en los medios de comunicación, también se han hecho eco, por supuesto, de la llegada de Javier Milei como presidente de la Argentina, pero es algo que se está esperando a ver qué es lo que sucede, cómo se van desarrollando las cosas, y a partir de ahí ya empezar a tomar decisiones. En un primer momento se mantiene lo que es, por supuesto, los brazos abiertos a un socio fundamental, ¿no?, en lo que es Sudamérica, como es Argentina, pero también están un poco a la espera de lo que se pueda desarrollar o lo que pueda desarrollar el propio Milei en los próximos meses. Bueno, completísimo el informe con el querido Ignacio. Gracias por tu tiempo, la verdad, la generosidad. Insistimos con esto, que le interesa Inteligencia Alemana en Spotify o en X para informarse de todo. Es súper recomendable porque se ven cuestiones como esta que comentaba última de las extremas derechas reuniéndose, cuestiones de seguridad interior, seguridad europea. Es súper recomendable. Con Inteligencia Alemana, seguirlo. Sí. Y está lindo, perdón, para una acompañar, hace frío, pero una Paulaner, que es la cerveza de trigo bávara por excelencia. ¿A esta hora va a tomar cerveza? No, pero la hora alemana, que son 4 horas más, estamos hablando de las 2:25 de la tarde. Así más que, o menos, ya. Qué mejor, Ignacio. Es posible. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima, de verdad. Gracias. Un abrazo muy amable, Ignacio. Bueno, es súper complejo el panorama, ¿no? Porque uno dice Alemania, que es la locomotora de Europa, junto con Francia, un poco los que después de la Segunda Guerra Mundial hicieron la Comunidad Económica Europea, posteriormente Unión Europea, lleva a Europa de la mano, ¿no? Y bueno, y sufre estas cuestiones. La gente se queja porque un gobierno no le da respuesta, a los agricultores en este caso. Entonces, cuando uno ve que en estos lugares o en estos países hay protestas, se hacen de una manera determinada, cortando rutas y con todo lo que eso implica, que debe haber un malestar brutal en la sociedad. Pero bueno, también hay descontentos, ¿no? Hay un gobierno que no tiene aceptación, que está muy mal, un canciller que no tiene la aceptación de su gente. Bueno, ¿cómo continuará, no? Sí, además me parece súper valioso para desmitificar algunas cuestiones. Sí. Esto que está instalado, que otros países no subsidian. Sí, subsidian el combustible, los transportes, el subsidio existe en todo el mundo. El mundo funciona con subsidios. Sí molesta la quita de subsidios en todo el mundo, incluso en el primer mundo como Alemania, y sí la gente se moviliza cuando no está de acuerdo con las medidas de un gobierno. Sí. Y esto que decíamos último es muy peligroso, el crecimiento de las extremas derechas, que no solo son en Alemania, que es en toda Europa, que hay discursos xenófobos, eurocentristas, filonazi en algún momento. Pasó con Víctor Orbán en Hungría con algunas cosas, y como lo decíamos, este partido, que es relativamente joven, agarró el descontento de la Alemania del Este, que se sintió en su momento no unificada, fue una anexión del oeste al este prácticamente. Se consideran ciudadanos de segunda, muchos, en lo que era la Alemania democrática. Y bueno, ha sido caldo de cultivo para decir, bueno, ese que viene, que es tunecino, que es de origen árabe, me está quitando mi trabajo. Yo que soy nacional, no puedo tener trabajo y él lo tiene. Y ahí
prende como nada, ¿no? Claro, prende ese discurso con la identificación de un enemigo, presunto enemigo que es el otro, y proliferan estas cuestiones que más allá de dónde se ubiquen en el espectro político es la cuestión de la intolerancia, Sí, ¿no? bueno, y eso no se tolera. Leí un informe que Alemania, para funcionar como funciona en términos industriales y demás, creo que necesita algo así como 1 millón de extranjeros al año, que son los que trabajan la mano de obra, los que hacen esa cuestión que esa locomotora crezca. Pero Claro. bueno, en definitiva tampoco es tan fácil que otro lo interprete de esa manera, ¿no? Bueno, un gusto ha sido realmente Sí. poder conversar con Ignacio. ¿Hacemos la pausa?